Buenas tardes, chicos. Vamos a ver hoy a MicroStrategy. Vamos a disipar todas las dudas sobre MicroStrategy, si está cara, si está barata, si está en las ruinas, si va a tener que vender Bitcoin, si es momento de comprar, si es momento de vender, y todo ello aquí en Libertad Financiera a los 40 lo vamos a ver con datos y gráficos, no con rumorología, ni creo que, pienso que, me han dicho que. Bien, vamos allá, mira. Aquí tenemos el gráfico de MicroStrategy, actualmente cuando estoy grabando el vídeo, cotizando a 181,33 dólares. Bien, la primera pregunta que vamos a contestar es, ¿MicroStrategy tiene problemas de liquidez? Solo te digo que en dólares tiene ya reserva para pagar durante un año y quiere ampliar a otro año más, es decir, tener en reserva 2 años. Pero no, es que está muy mal. Bien, vamos a ver, para ello vamos a hacer un cálculo sencillito, es ¿cuántos Bitcoin tiene MicroStrategy? Aquí lo vemos, tiene 650.000 Bitcoins. ¿A cuánto está cotizando ahora el precio de Bitcoin? A 93.000. Pues sacamos la calculadora y es tan sencillo como 650.000 por 93.000 nos da un total de 60,5 billones. ¿Cuánto es su deuda? 8,6 billones. Si yo resto 60,5 menos 8,6 nos da 51,9 billones. Vamos a apuntar este dato, 51,9 billones. Tenemos aquí 51,9 billones, es el balance neto. Lo apuntamos aquí, balance. Bien, entonces, ¿tiene problemas de liquidez? ¿Tiene problemas de, una empresa que está muy mal? Si tiene como activos 60 billones y debe 8 billones, 8,6 billones, le sale un balance positivo de 51,9 billones. Si nosotros ahora cogemos estos 51,9 billones y lo dividimos entre 650.000, ¿qué nos da? 51,9, vamos a ver, 51,9 dividido entre 650. Fíjate, nos da un precio de 79.800, porque los ceros no los he puesto del todo bien, pero bueno, yo sabía que luego lo reajustaba. 79.846. Es decir, los 80.000, ese es el precio donde MicroStrategy estaría en break-even. ¿Qué quiere decir que estaría en break-even? Pues quiere decir que a partir de ahí, si el precio de Bitcoin cayera de ahí, entonces sí que valdría menos de lo que cotiza. Bien, primera respuesta dada. No, MicroStrategy no tiene problemas de liquidez. Segunda respuesta que vamos a dar, segunda contestación es, ¿MicroStrategy está caro? ¿MicroStrategy está barato? Pues bien, para eso vamos a coger el número de acciones que hay, que son 315,4 millones, y lo vamos a multiplicar 315,4 millones y lo vamos a multiplicar por 181,33, que es a lo que cotiza. Y nos da una cifra de 57 billones. ¿A cuánto hemos dicho que estaba los Bitcoin? ¿Cuánto valen sus Bitcoin? Sus Bitcoin a día de hoy, ¿vale? Hemos visto 60,4 billones.
Pero si tenemos en cuenta la deuda, es decir, si le quitamos el balance, tendríamos que restar 57,19 billones menos 51,9 billones y nos quedan 5,29 billones. Vamos a poner este valor aquí. 5,29 billones. Esta es, la vamos a llamar la prima. Entonces, esto es lo que está cotizando de más MicroStrategy con respecto al valor de sus Bitcoin. ¿Cuánto representa esto? Pues si yo divido 5,29 dividido entre 51,9 me da un 10%. Es decir, MicroStrategy tiene ahora mismo está cotizando a un 10% superior a lo que realmente vale el mercado. Hombre, pues entonces eso está fatal de la vida. Fatal de la vida y fatal de la muerte. Porque a mí me han dicho que eso muy mal, Bien, ¿a ti te parece fatal? O a los inversores, a ciertos inversores les parece muy mal que MicroStrategy esté cotizando con una prima un 10% superior a su valor real. Pero ¿no te parece mal que empresas como Nvidia esté cotizando a un 45 de PER? Es decir, muchísimo más de lo que valen. ¿Y no te parece mal que otras empresas de los 7 magníficos estén cotizando a unos PER desorbitados? Pero sí te parece mal que MicroStrategy no tenga problemas de solvencia, ya lo hemos visto al principio. ¿Te parece muy mal que MicroStrategy esté cotizando a un 10% de su prima? Eso sí. Pues bien, todo eso es simplemente un ataque al señor Michael Saylor. ¿Por qué? Porque el señor Michael Saylor tiene estos Bitcoin, esto es lo que no quieren que tenga. Tiene 650.000 Bitcoin, que representan el 3% del supply mundial. Y no quieren que este señor tenga el 3%. Y por eso esos ataques. Bien, una vez que hemos visto esto, ahora vamos a entrar y vamos a ver en el análisis técnico. Para eso te voy a borrar todas estas líneas de aquí. Primero voy a hacer una impresión de pantalla para hacer la miniatura seguramente con esto. Y vamos a borrártelo. Vamos a borrarlo todo. Y vamos a ver el análisis técnico puro y duro. Bien, este es el gráfico de MicroStrategy. ¿Dónde vemos que ha estado esta MicroStrategy? Subió hasta la zona de 430 y de 430 ha bajado. ¿Y dónde nos hemos parado más o menos? Más o menos nos hemos parado en esta zona que teníamos aquí, que teníamos en los 175. Teníamos este doble techo que ahora es doble soporte. Entonces aquí se pasa de frenada y ahora quiere volver otra vez al alza. Si vemos el RSI, vemos que también está en zona de sobreventa, donde ahora lo normal es que se dé la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer ahora MicroStrategy? Pues MicroStrategy ahora lo que debería de hacer es darse la vuelta. Darse la vuelta e ir otra vez a zonas altas. En el caso que no se dé la vuelta y siga cayendo, entonces el siguiente soporte lo tiene aquí, en los 100 puntos. Para mí, esto ya es, creo que este soporte de aquí será el que toque cuando sea lo más duro del bear market. Es decir, en lo más duro del bear market llegaremos a estos 100 puntos de aquí. Y cuando lleguemos a estos 100 puntos de aquí, volveremos a recalcular esa prima, a ver en dónde está, y cuando esté por debajo de su valor real en Bitcoin, pues es un momento
súper fabuloso para comprar. Es decir, yo si comprara MicroStrategy, que yo nunca voy a comprar MicroStrategy porque yo compro y vendo directamente Bitcoins, pero en el caso que yo comprara o vendiera MicroStrategy, ahora me voy a fijar si se da la vuelta y si no, lo esperaré ahí, en los $100. Y como último apunte, te voy a decir la relación entre MicroStrategy y Bitcoin. Te borro de nuevo estas líneas que hay aquí, te quito el RSI y ahora vamos a superponer a el rey Bitcoin. Y superponiendo el rey Bitcoin, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues mira. En semanal vemos unas figuras muy calcadas. Sube uno, sube el otro, baja uno, baja el otro, pero en temporalidades más pequeñas, vamos a ponerlo en temporalidades más pequeñas, en diario, fíjate como también MicroStrategy va clavando los movimientos, se van replicando. Y si lo vemos en 4 horas, ¿qué es lo que vemos en 4 horas? Pues en 4 horas vemos exactamente lo mismo. Los movimientos se van replicando. Los movimientos se van... En 4 horas sí que hay un pequeño decalaje donde MicroStrategy hay a veces donde hace de chivato de Bitcoin. Es decir, si tú ves a MicroStrategy que cae, fíjate en Bitcoin que a lo mejor en breve cae. Si tú ves a MicroStrategy que sube, ojo que Bitcoin luego sube. A ver si en una hora lo vemos más claramente, porque este decalaje antes era mucho mayor, pero ahora con el tiempo ya se han ido sincronizando. Antes sí que había una mayor diferencia, pero fíjate como ahora ya está bastante sincronizado hasta en gráfico de una hora. Fíjate aquí, en este punto de aquí, sí que esta vela verde subió bastante más que lo hizo el precio de Bitcoin. Y aquí, fíjate como MicroStrategy cayó antes, pero Bitcoin también más o menos lo mismo. Así que ahora, eso que antes utilizábamos los traders, que usábamos MicroStrategy como indicador adelantado de lo que va a hacer el precio de Bitcoin, eso ya no sirve, esa jugarreta ya no es posible. Pues bueno, espero que este vídeo sobre MicroStrategy te sirva para que veas eso, cómo tienen que atacar a MicroStrategy, a Michael Saylor y a sus Bitcoin sí o sí, pero tú mira lo que hemos visto, números, datos y gráficos que ellos no mienten. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.